Se inicia. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Comparto pantalla y vamos a retomar donde nos quedamos la última clase, ¿sí? A ver, acá. Es el archivo. Acá, ¿no? Bien, estábamos en el video, recorté acá, ¿sí? En las relaciones entre raíces y coeficientes, donde les dejábamos a ustedes que puedan ver para un polinomio de grado n, pero hacíamos el análisis en forma general, ¿sí? Entonces, para finalizar la clase retomamos estas cuestiones importantes, ¿sí? Las relaciones entre las raíces y coeficientes, en resumen, que quedó la suma de las raíces, o sea, la suma de las n raíces de un polinomio de grado n, es igual al segundo coeficiente, o sea, al segundo coeficiente a sub n menos 1, cambiado de signo, dividido el coeficiente principal, ¿sí? Es decir, esta es la relación entre las raíces y los coeficientes. Estamos viendo qué nos quedó de todo eso que estuvimos viendo en la clase pasada. Un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, no necesariamente distintas. En este caso, como primera conclusión, la suma de esas n raíces va a ser igual a menos a sub n menos 1 sobre a sub n, ¿sí? La suma de los productos binarios de las raíces es igual al tercer coeficiente dividido el coeficiente principal. O sea, fíjense que en este caso tenemos la suma de productos binarios, de los productos de a dos raíces, va a ser igual a a sub n menos 2 sobre a sub n. Déjenme que lo ponga en modo presentación. Miren. La suma de los productos ternarios, o sea, en este caso vamos a decir productos de a tres raíces, ¿sí? Es igual al cuarto coeficiente cambiado de signo, o sea, menos a sub n menos 3, dividido el coeficiente principal. Y así, el producto, va a llegar que el producto de las n raíces, hay un, para que vean, de silencio a todos, hay algo que está, a ver, alguien que está haciendo ruido y no sé, listo. Bien. Entonces, el producto de las n raíces, en este caso, y ahí había cortado el video de la vez pasada porque estábamos mostrando la generalización para un polinomio de grado n y decíamos que el producto de las n raíces va a ser igual a menos 1 elevado a la n por a sub 0 sobre a sub n. En realidad este menos 1 elevado a la n es, si n es par, fíjense que menos 1 elevado a un exponente par, esto va a ser positivo. Va a dejar a esta expresión con el signo que tenga, digamos, ¿sí? Y si n es impar, le va a cambiar el signo al resultado de esta expresión, ¿sí? Esa sería la función del menos 1 elevado a la n multiplicado por esto, ¿sí? Entonces, teníamos dos ejemplos, retomo desde ahí porque eso lo corté. Entonces, hallar las raíces del polinomio p, en este caso, nuestro polinomio es 12x al cubo menos 12x al cuadrado más 22x menos 12, ¿sí? Hallar las raíces de ese polinomio, del polinomio p, sabiendo que la suma de dos de sus raíces es igual a la tercera. Alfa sub 1 más alfa sub 2 es igual a alfa sub 3. Eso es lo que sabemos. Dejo de compartir pantalla para que pueda focalizar mi pizarra y entonces vamos viendo. Fíjense que nosotros veíamos recién que la relación entre las raíces y los coeficientes habíamos sacado una conclusión que la suma de las tres raíces, en este caso, fíjense, es un polinomio de grado 3, ¿no es cierto? Ya lo habíamos analizado en este caso en la clase pasada, pero no quedó grabada, ¿sí? Por eso nada más. Un polinomio de grado 3 tiene exactamente tres raíces no necesariamente distintas. La suma de las tres raíces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos a sub n menos 1, a sub n menos 1, sobre a sub n, ¿sí? O sea, el opuesto de el coeficiente del término anterior al principal sobre el coeficiente principal, ¿sí? Entonces, pero observemos que acá tenemos una relación entre las raíces como información.
yo sé que alfa sub 1 más alfa sub 2 es igual a alfa sub 3. Quiere decir, esto que yo tengo acá es igual a alfa sub 3. Le sumo a alfa sub 3 y me va a dar igual a menos, ¿quién es el coeficiente del término anterior? O sea, del término siguiente sería al coeficiente principal. Menos 12. Menos 12. Acá me quedaría menos, el opuesto de menos 12, sobre el coeficiente principal que es 2, ¿no es cierto? Alfa sub 3 más alfa sub 3, tengo dos veces alfa sub 3, va a ser igual a 12 dividido 2, que es 6. Por lo tanto, alfa sub 3 es igual a 3, ¿cierto? Y tengo la raíz alfa sub 3, conozco una de las raíces. Conociendo una de las raíces, puedo venir, fíjense, ya sabemos que una de las raíces es 3. Coloco acá 3 y hallamos la, o sea, que quiere decir que x menos 3 divide a este polinomio p. ¿Sí? Por lo tanto, si yo coloco el 3 acá y hago la división de este polinomio, este dividendo, el divisor x menos 3, me va a dar un cociente, resto 0. ¿Sí? Entonces acá pongo, a ver, 2 menos 12, coeficientes del polinomio dividendo. 22 y menos 12. Por 2, por 3, 6. Sumo, menos 6. Menos 6 por 3 es menos 18. Sumo, 4 por 3, 12. Fíjense, resto 0. Quiere decir que a este, fíjense que ya ahora en este caso encontramos una raíz mediante sabiendo las relaciones entre las raíces y los coeficientes, pero teniendo esta información. Quiere decir que a este polinomio yo lo puedo escribir, o sea, el dividendo lo puedo escribir como el cociente por el divisor. ¿Sí? Entonces, y acá estarían las otras dos raíces. A ver, hagan su captura de pantalla, entonces borro y vamos a hacer lo que veníamos haciendo siempre. Lo importante es que ya encontramos una de las raíces utilizando las relaciones entre las raíces y los coeficientes. ¿Sí? Bien, lo otro ya es conocido, anteriormente lo hemos trabajado, o sea que sale fácil. A ver, pero retomamos igual esa cuestión. Entonces, al polinomio P lo puedo escribir como un producto, como el resto es 0, P dividido x menos 3 es igual a C. Entonces lo puedo escribir a P, lo puedo escribir como Q por C. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado menos 6x más 4 por x menos 3. ¿Bien? Lo que nosotros estamos buscando entonces, recordemos que siempre buscamos cuáles son los x que hacen 0 a esta expresión. Entonces, este polinomio, o sea, escrito de esta manera, es equivalente a este. Y acá podemos ver que en este producto, acá podemos ver dos raíces y acá hay una raíz. Una raíz es 3, ¿sí? Y acá tenemos dos raíces. Entonces, para que esta expresión sea 0, 2x al cuadrado menos 6x más 4 tiene que ser igual a 0, o x menos 3 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Acá ya sabemos que una de las raíces es 3. Y de acá van a surgir las otras dos raíces. Van a resolver esta ecuación de segundo grado y nos va a dar que alfa sub 1 va a ser igual a 2 y alfa sub 2 va a ser igual a 1. ¿Sí? En este caso, ya lo habíamos resuelto en la clase pasada, tenemos una de las raíces es 2, la segunda es 1 y la tercera es 3. Alfa sub 3 es igual a 3. Comparto pantalla y observemos. Fíjense, decía hallar las raíces de P sabiendo que la suma de dos de sus raíces es igual a la tercera. Alfa sub 1 es igual a 2, alfa sub 2 es igual a 1, la suma de estas dos, 2 más 1, es igual a 3, que es la tercera, ¿sí? La tercera raíz. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Avanzo? Avancemos. Bueno, entonces,
hagan su captura de pantalla si necesitan. Vayan haciendo ustedes la captura para que les quede. Bueno, si no, queda igual en grabado y ahí pueden hacer la captura de pantalla para ir estudiando. Vamos a mirar ahora el segundo ejemplo que también había quedado a medias. Ahí. Hallar las raíces de p sabiendo que el producto de dos de ellas es 1. Y el polinomio p es 2x al cubo, 2x al cubo, menos 11x al cuadrado, más 17x menos 6. Menos 6, ¿sí? Bien, dejo de compartir pantalla para que puedan focalizar la pizarra. Y entonces tenemos segundo. Bueno, la consigna decía, la consigna dice, que lo revise, hallar las raíces de p sabiendo que el producto de dos de ellas, es decir, alfa sub 1 por alfa sub 2, es igual a 1, es 1, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sabemos de este polinomio? A ver, ¿de qué grado es? Es un polinomio de qué grado? Grado 3. De grado 3. Tiene exactamente 3 raíces no necesariamente distintas, ¿sí? Lo que sabemos entonces, este polinomio tiene grado 3. Si yo sé que el producto de dos de ellas es 1, fíjense que yo puedo expresar, esto puede decir que también sé que el producto de las 3 raíces, ¿a qué va a ser igual? Decíamos que era igual a menos 1 elevado a la n. Esto le dejaba a este, a ver, multiplicado por a sub 0 sobre a sub n, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir acá? A sub 0 es el término independiente. En este caso sería menos 6 sobre 2, ¿sí? Este menos 1 lo que hace es, si n es par, le deja a este valor como está, con su mismo signo. Y si n es impar, le va a cambiar el signo a este valor, ¿sí? Entonces, menos 1 elevado a la n, en este caso, n, ¿qué es? ¿Cuánto es n? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Me siguen? ¿N quién es? A ver, Sería 3. ¿quién es N? Sería 3. N es 3. N es 3. Entonces me queda menos 1 al cubo por, o sea que esto es menos 1 por esta expresión. Y entonces fíjense que de acá que tenemos que alfa sub 1 por alfa sub 2 es 1 por alfa sub 3. De esto me queda que alfa sub 3 va a ser igual a menos 1 por menos 3, que va a ser igual a 3. Alfa sub 3 es 3. ¿Sí? Entonces, conocemos una de las raíces de este polinomio de grado 3. Aplicamos la regla de Ruffini, ¿sí? Nos quedaría coeficientes del polinomio dividendo, 2, menos 11, 17 y menos 6. ¿Sí? Ya sabemos que una de las raíces es 3, quiere decir que acá me tiene que dar resto 0. Bajo el 2 por 3, 6, sumo, menos 5 por 3, menos 15, sumo, 2 por 3, 6, y resto 0. ¿Sí? Bien. Nuevamente, fíjense, ya sabemos que alfa sub 3 es igual a 3. Ya tenemos una de las raíces y las otras dos raíces las podemos encontrar acá. ¿Sí? Resolvemos esta ecuación de segundo grado, 2x cuadrado menos 5x más 2 igual a 0, y encontramos las otras dos raíces. Van a resolver eso de tarea ustedes y les va a quedar que alfa sub 1 es igual a 2 y alfa sub 2 es igual a 1 medio. ¿Sí? El producto de estas dos raíces, alfa sub 1 por alfa sub 2, va a ser igual a 1. ¿Sí? Van a resolver esta y acá van a estar estas dos raíces. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Y con eso terminamos esta unidad. ¿Alguna No, pregunta? Bien.
Estamos. Bueno, empezamos matrices, Wilfredo. Dale. Yo voy a cambiar la cámara a la hoja. ¿Te pongo como organizador o dejo así? Bueno, como A quieras. ver, te pongo como presentador y le doy organizador y te doy presentador también por las dudas. Dale. En principio voy a usar la hoja primero y luego voy a compartir la diapositiva. Porque quiero caminar un poco con este concepto nuevo que vamos a ver ahora, chicos, que es el de matrices. ¿Ven la hoja, chicos? Sí. Sí. Fino uno. Vamos a introducir un concepto nuevo que es unos objetos nuevos matemáticos que lo vamos que se denominan matrices. Matrices. Sobre matrices. Bueno, estos objetos están relacionados con sistemas de ecuaciones lineales que es un tema que vamos a ver más adelante. Más adelante. Eh, pero básicamente nos va a servir a nosotros, o nosotros lo vamos a ver en este curso como una herramienta, estos objetos nuevos. ¿Qué son las matrices? Son ordenaciones rectangulares de números. No son cosas como estas. ¿Qué son las matrices? A ver, vamos a llamarlo con letras mayúsculas a estos objetos. Em, por ejemplo, pongo números al azar, ¿no? Vamos a poner el 2, 1, 3, 3, 2, 2. Esto es una ordenación rectangular de números en dos filas y en tres columnas. Las agrupaciones que van en cada línea se llaman filas. Esta será la fila 1, como así. Esta será la fila 1. Esta será la fila 2 y las ordenaciones en vertical se llaman columnas. Esta será la columna 1, esta será la columna 2, esta será la columna 3. ¿No? No necesariamente estamos hablando de estos objetos que son ordenaciones rectangulares de números, siempre ordenados en dos filas y en tres columnas. Vamos a tomar diferentes tipos de matrices. Por ejemplo, qué sé yo, puedo tomar 2, 1, 3, 3, 4, 4. Esta será una matriz que tiene tres filas y dos columnas. Cuando estos objetos, aquí es importante notar lo siguiente. El objeto, que son las ordenaciones rectangulares de números, tiene inmerso un orden. No es lo mismo colocar la primera fila como la fila 2, 1, 3 y la segunda fila como la fila 3, 2, 2 que aquella matriz, llamémosle A sub 2, que tiene cambiada de posición esa fila. Podría poner acá el 3, 2, 2 como primera fila y la segunda fila 2, 1, 3. Estas matrices, como objeto, son matrices ambas de dos filas y de tres columnas, las dos, la A grande 1 y la A grande 2. Pero como matrices son distintas. La A grande es distinta de la A 2. Vamos a llamarle A sub 1 a esta. Entonces pongo acá A sub 1. ¿Sí? Es decir, al igual, haciendo una analogía con los pares ordenados, recordemos que los pares ordenados eran distintos si cambiaban los valores de algunas de sus componentes o si cambiaba el orden en el que aparecían eh, sus componentes. Bueno, aquí sucede algo parecido. Si alguno de los elementos de las matrices cambian el valor o cambian la posición en la que aparecen, entonces serán consideradas matrices distintas. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Bien, sigamos. Sigamos. Entonces, cuando estos elementos que conforman las matrices, los números que están ahí adentro, sean números reales,
sean números reales, entonces diremos que esa matriz es una matriz de coeficientes reales de clase la cantidad de filas por la cantidad de columnas. En este caso, esta matriz B va a ser un elemento que pertenece a un conjunto que vamos a llamar reales de clase la cantidad de filas, que en este caso es 3, por la cantidad de columnas, que en este caso es 2. ¿Sí? A1 y A2 son matrices que tienen 2 filas y 3 columnas. Y sus coeficientes son todos números reales, ¿no? Entonces, A1 y A2, ambas matrices, son elementos de este espacio más grande, que es R, los coeficientes son números reales, y estas son matrices de clase 2 filas. El primer número indica la cantidad de filas. Ponemos así, 3 indica la cantidad de columnas. El segundo número indica la cantidad de columnas que tiene la matriz. Si los números son solamente enteros, podríamos poner acá en lugar de números reales el conjunto de los números enteros elevado a la 2 por 3. Bien, entonces, como es importante el orden en el que aparecen los elementos que conforman una matriz, y a cada elemento se le asocia una posición en la matriz que consiste en cuál es la fila en la que aparece el elemento y cuál es la columna en la que aparece el elemento. Entonces cada elemento tiene asociado una posición, que es la posición de la fila y la posición de la columna en la que aparece. Por ejemplo, aquí el 2, acá en la A grande sub 1, está en la primer fila, primer columna. El número 1 de esta matriz está en la primer fila, segunda columna. Y en definitiva, cada uno de los elementos que conforman una matriz tendrán asociado una posición que consistirá en un número que indique la fila en la que está y un número que indique la columna en la que está. ¿Sí? Generalmente, más generalmente, si m y n son números naturales, aquí m será la cantidad de filas que tiene la matriz y n será la cantidad de columnas que tiene una matriz. Entonces, em, una matriz A perteneciente a R a la m por n, es un objeto de la forma, siguiente. Va a ser un objeto que tendrá todos números reales agrupados en m filas y en n columnas. A los elementos, una de las formas de denotar un objeto una agrupación rectangular de números reales en m filas y n columnas, de forma general, es poner a los elementos de la matriz a los coeficientes, que son los números reales, con un subíndice, primero con letras chiquitas, con letras minúsculas, y con dos subíndices que indican la posición del elemento. El primer elemento estará en la fila 1 y en la columna 1. Tiene dos índices. El primero indica la fila en la que está el elemento y el segundo la columna en la que está el elemento. El elemento a la derecha vamos a llamarle A chiquita también, pero le vamos a cambiar el índice. Como está en la primera fila, el primer índice va a ser 1. Y como está en la segunda columna, el segundo índice va a ser 2. ¿Sí? Este elemento, esta agrupación, esta matriz A, tiene m filas y n columnas. Así que en la primera fila va a haber n componentes. Así que puedo generalizar aquí y poner que el último elemento de la primera fila va a estar en la columna
enésima. Siguiendo esta misma notación, describiremos a los elementos que forman la segunda fila de A poniendo el primer índice igual 2. Aquí estará el elemento A sub 2, que marca la segunda fila, columna 1. A sub 2, segunda fila, segunda columna. Y así continúo, cada fila tiene n columnas. Así que el último elemento en la segunda fila será el A sub 2, segunda fila, enésima columna. Como dijimos antes, este objeto tiene m filas. Así que generalizando, puedo poner aquí la última fila. Consistirá en los elementos cuyo primer subíndice es m, la fila mésima, columna 1. El segundo elemento estará en la fila mésima también, columna 2. Columna 2. Y así el último elemento estará en la posición fila m, columna n. Esta es la forma general de escribir un objeto que vive acá en R a la m por n. N es un número natural arbitrario. ¿Sí? Hay una forma resumida de escribir esta notación, es muy útil para cuando hagamos cuentas, pero hay una forma resumida de notar también a los objetos que viven en R a la m por n, que es escribir directamente a los elementos A y poner un término general para referirnos a la fila, un índice que vamos a llamar I para referirnos a la fila y un índice que vamos a llamar J para referirnos a la columna. Ponerlo entre paréntesis e indicar que el índice I se mueve entre la cantidad de filas, es decir, se mueve entre 1 y M. 1, 3 puntos suspensivos y M. Y el J se mueve entre 1, entre la cantidad de columnas, entre 1 y N, porque N es la cantidad de columnas que tiene ese elemento. Entonces tenemos dos formas de denotar al mismo objeto que vive acá en R a la M por N. ¿Sí? R a la M por N consiste en todas las agrupaciones rectangulares de números reales, en M filas y en N columnas. Tiene dos formas de denotarse. Una es describirla así de manera general, que es esta misma forma de denotar que vimos aquí en la primera hoja. Y otra, una forma más resumida, es solamente indicar que es la matriz cuyo elemento en la posición IJ es el A sub IJ. El I se mueve entre la cantidad de filas que tiene la matriz y el J se mueve entre la cantidad de columnas que tiene la matriz. Esto con respecto a notaciones. ¿Sí? Entonces podríamos decir que R a la M por N es un conjunto que tiene a todos estos objetos. Uso la notación resumida A sub IJ con I variando desde 1 hasta M y J variando desde 1 hasta N, tal que cada uno de esos coeficientes, se llaman coeficientes o elementos o componentes de la matriz, son números reales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando estos coeficientes pertenezcan a otro conjunto que también tenga una álgebra asociada, tenga una estructura dada, y que no sea R, por ejemplo, que sea el conjunto de los números complejos, entonces pondremos en lugar de R a la M por N, el conjunto de los complejos a la M por N. Bien, esto es, el conjunto de los complejos a la M por N consiste en todos aquellos agrupaciones rectangulares de números, pero que son números complejos. Vamos a usar la misma notación, nada más que vamos a aclarar, el I varía desde 1 hasta M,
Acá no me queda espacio para el J, también varía desde 1 hasta N. Pero vamos a aclarar que cada uno de estos elementos, A sub i j, son números complejos. Los coeficientes de esa matriz son números complejos. No podés poner cualquier conjunto acá para que te sirva este objeto, sí para definirlo, pero lo que vamos a pedirle a estos conjuntos es que tengan una estructura dada que se llama estructura de cuerpo. Que básicamente lo que le pide a R o a C es que cumplan las propiedades que habíamos visto que cumple R con la suma y su producto y que cumple C con la suma y su producto. ¿Sí? Entonces, como indistintamente vamos a trabajar con matrices con coeficientes reales o con matrices con coeficientes complejos, una manera general de describir a este conjunto de matrices es poner un nombre general que indique, un nombre general que usualmente los matemáticos usamos la letra K para referirnos a un conjunto con estructura de cuerpo. Pero para que les sea más fácil a ustedes, imagínense que K es o R, o que K es el conjunto de los números complejos. Uno de los dos. ¿Sí? Por supuesto que cuando K sea R y trabajemos con la suma y el producto, estaremos trabajando con la suma y el producto de números reales. Y cuando sea el conjunto de los números complejos, estaremos utilizando la suma y el producto, pero de números complejos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Dependiendo de la situación, del ejercicio que les toque resolver, estaremos trabajando con uno o con otro. Generalmente, creo que en los prácticos, la mayoría de los ejercicios se refieren a matrices con coeficientes en R. ¿Sí? Pero si K es uno de estos dos conjuntos, entonces K a la M por N es el conjunto de estos objetos que son agrupaciones rectangulares de números que viven en ese cuerpo, en R o en C. ¿Mm? Entonces va a ser el conjunto de los A sub i J con I variando desde 1 hasta M y con J variando desde 1 hasta N con los A sub i J, todos pertenecientes a ese conjunto que es el que tiene estructura de cuerpo. ¿Sí? Que puede ser o R o C. O puede ser el conjunto de los racionales o el conjunto de los enteros, dependiendo de dónde estén los coeficientes. Bien, esto es solamente la presentación del conjunto. El conjunto este de objetos nuevos que es el de matrices. Como lo hicimos con complejos, que primero presentamos los objetos que eran los pares ordenados y luego vimos las operaciones que hay y que se pueden hacer en complejos, ahora vamos a ver un poco más eh, qué características tienen estos objetos que son las matrices y luego vamos a ver cómo se suman, cómo se multiplican, cómo se opera, para darle una estructura a a este espacio que es hasta ahora solamente un conjunto. Hasta aquí, este es solamente un conjunto de estos objetos nuevos que son agrupaciones de números, agrupaciones rectangulares de números en m filas y n columnas, pero todavía no sabemos cómo operar dos objetos de acá. Bien, entonces yo le hago una pregunta. Si A es la matriz que tiene a los siguientes elementos. El primer elemento es el número complejo 2 más 3 por i. El segundo elemento de la primera fila es 3. Vamos a poner acá que el tercer elemento es pi. Que acá está la unidad imaginaria i en el primer elemento de la segunda fila. Y que vamos a poner aquí en el segundo elemento que está raíz cuadrada de 2 por i. Y que acá está el 4, qué sé yo. Pregunta. ¿A qué espacio pertenece esa matriz? Acá. Al de los complejos. Así puedo poner, esto pertenece a complejos.
¿Es esto un número complejo? O sea, está conformado por reales y complejos. Muy buena observación. Acá vemos el 3 como un número real y el pi también como un número real, ¿no? Y el 4 también como un número real. Bien. Ahora, recordemos que cuando estábamos hablando de los números complejos, y estábamos en el contexto de los números complejos, si vos sabías que estabas trabajando con números complejos, entonces poner solamente números reales identifica al número complejo cuya unidad imaginaria es 0. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, estos son números complejos, o estamos en el contexto de números complejos. ¿Cómo lo sé? Porque hay al menos un número complejo en la matriz. Y en la definición de K a la M por N, no me está permitido poner un objeto de un espacio y otro coeficiente de otro espacio. Siempre deben pertenecer al mismo cuerpo K. ¿Me explico? Así que si ya hay uno que es un número complejo, todos deben ser números complejos. ¿Me explico, chicos? Ahora la pregunta es, ¿esto es un número complejo? Este objeto Es de... una matriz compuesta por números complejos. Bueno, entonces está bien este símbolo que pongo acá. Habría Esto, que poner por el A sub IJ. a ver, yo quiero saber a qué espacio pertenece esto. ¿Está bien escribir esto? ¿Pertenece a complejo? ¿Es este un número complejo? Bueno, la compañera Anaís, Anaí dijo, es una matriz. Bueno, ¿cómo se...? Es una matriz. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 2 y 3 Dos columnas. filas y tres columnas. Entonces, es un objeto que vive, tiene coeficientes, es una matriz que tiene coeficientes en el conjunto de los números complejos. Pero está ordenado en dos filas y tres columnas. ¿Bien? Entonces, me falta acá poner que es el espacio cuyos coeficientes los tomamos en el conjunto de los números complejos, pero está ordenado en dos filas y tres columnas. ¿Sí? Me falta este símbolo, 2 por 3. ¿Me explico, chicos? Entonces, estaba mal poner pertenece al conjunto de los números complejos. A secas, sin el exponente, 2 por 3. Indica la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene ese espacio. Esa matriz, perdón. Las matrices de ese espacio. Bien, pregunto. ¿Cuál es el elemento que está en la posición 2, fila 2, columna 1? El 3. Perdón, la raíz cuadrada de 2 y ¿Este en qué fila está? fila 2, Y la 2, ¿Y en qué columna columna está? 2. columna 2. 2. Sería Elías. ¿El I sería, profe? El I es el que está en la posición fila 2, columna 1. ¿Sí? Este número, el raíz de 2 por el I, es el elemento que está en qué posición y en qué columna. Fila 2, columna fila 2. 2, Fila 2, columna 2. columna 2. Muy bien, entonces este será el A sub 2, 2. Bien, ¿me siguen hasta ahí, chicos? Todavía ni siquiera empezamos a trabajar con los objetos, pero queremos identificarlos en el que están. Bien, entonces, a ver, hagamos una pausa y hagamos otro ejemplo. Vamos a poner que B es la matriz, la siguiente, 2, 1, 2, 2, 2, 2.
¿En qué espacio está esa matriz? Reales. Reales. ¿Está bien poner eso? ¿Esto es un número real? Y le falta el exponente. ¿Y 2, cuál es el exponente? perdón, 3 3 por por 2. 2. 3 por 2. 3 filas. El primer número indica la cantidad de filas. El segundo número indica la cantidad de columnas. Muy bien. Ese es el espacio donde vive este. Bien. Ahora, hay matrices que tienen una fila y una sola columna. Podríamos poner C, la matriz, que solamente lo tiene al 1, pero la vamos a considerar como matriz. Esta vivirá en el espacio de reales de una fila por una columna. Y es básicamente, cuando veamos la suma y el producto en los espacios de matrices, básicamente las matrices de una fila y una sola columna son como el cuerpo, directamente, como el R. Tienen la misma estructura. Bien, pero hay veces que lo vamos a ver como R y hay veces que lo vamos a ver como el conjunto de matrices que tienen solamente una fila y una columna. ¿Sí? La única condición es que M y N sean números naturales. ¿Sí? Esta es la única condición. El M y el N son números naturales. Son cantidades, indican cantidad de filas y cantidad de columnas. Bien. Bueno. Algunos objetos, algunas de estas matrices van a tener una importancia o van a ser para el uso que le vamos a dar nosotros más útiles que otras. Veamos qué tipo de matrices hay. Matrices cuadradas. Matriz cuadrada. ¿Cuándo vamos a decir que una matriz es cuadrada? Si el M es igual al N. Es decir, si tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Ejemplo. Una matriz que lo tenga, por ejemplo, al 2, 3, 2, 3. Esta es una matriz. Es una matriz que tiene dos filas y dos columnas con coeficientes en R. Eso va a ser una matriz de 2 por 2. Una matriz B que tiene al 2, 3, 1, 2, 2, 1, 5, pi, raíz de 3. Esta es una matriz que vive en R a la 3 por 3. 3 filas por 3 columnas. C, la matriz que tiene al número raíz de 2 más 8 por pi, 5, 4, logaritmo en base 2 de 6, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Esto vive, tiene 4 filas, 4 columnas, esto vive en R a la 4 por 4. ¿Sí? Estas son todo ejemplos de matrices que se denominan cuadradas. Cuando el M es igual al N. Tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Bien, estas serán las cuadradas. Las matrices rectangulares a secas. 5. Matriz rectangular. Creo que por definición le vamos a pedir que el M sea distinto que el N. Y esa es la única condición. Que no sea cuadrado. Ejemplos son los ejemplos que vimos recién. ¿No? Ejemplo. Qué sé yo. Dícteme usted una matriz rectangular. Una que tenga distinta cantidad de filas que de columnas.
¿Cuál sería un ejemplo de una matriz rectangular? 1, 2, Una 3. matriz de 3 por 2. 1, 2, 3, Y abajo 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bien. ¿A dónde pertenece eso? Reales de 2 por 3. De 2 por 3. Muy bien. Muy bien. Matriz rectangular. Matriz fila. Matriz fila. Esas son las matrices rectangulares. Matriz fila. La matriz fila solamente consiste en una matriz que tiene una sola fila y tantas columnas como quiera. Es decir, el M, la cantidad de filas que va a tener, va a ser solamente uno. Por ejemplo, vamos a poner la matriz 1, 2, 3. 1, 2, 3, sin la coma. Acá no va la coma. La matriz B igual a, no sé, el 1, 3 pi raíz de 2. El A en este caso pertenecerá a reales de una fila por 3 columnas. Y el B pertenecerá a reales de una fila por 4 columnas. ¿Sí? Cuando solamente la agrupé en filas y en una sola fila, esa matriz será denominada una matriz fila, es decir, cuando el M es 1. El análogo es matriz columna. Matriz columna. Que como se imaginarán, en una matriz columna solamente agrupamos los números en una única columna. Es decir, va a tener n igual 1. ¿Sí? Ejemplo, por ejemplo A, la matriz que tiene solo el elemento 3. Este pertenecerá a R a la 1 por 1. La matriz B, que tiene a los elementos 2, 3 y 4. Este pertenecerá a R, 3 filas y una columna. ¿Sí? Estos serán ejemplos de matrices columnas. Solamente agrupamos los números en una única columna. Entonces tenemos matrices cuadradas, rectangulares, matrices filas, matrices columnas. Matriz nula. 6. Matriz nula. Matriz nula. Es una matriz que pertenece a la M por N. Aquí no ponemos restricciones en M y en N. Pero sí le vamos a pedir que todos los coeficientes sean el nulo del cuerpo. A, si lo anotamos con su forma resumida, cuyos coeficientes son los A chiquita sub I J, con I variando desde 1 hasta M y J variando desde 1 hasta N, se va a denominar matriz nula si cada uno de los elementos, los A sub I J, son todos iguales al cero del cuerpo de esa época. Y esto sucede para todo I y para todo J. De 1 hasta M y todo J desde 1 hasta N. ¿De acuerdo? Ejemplos. De las matrices nulas de los diferentes espacios. A igual a la 0, 0, 0, 0 es la matriz nula del espacio R agrupados en dos filas y dos columnas. B igual a la 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0. Es una matriz de clase 3×3 con coeficientes en R y es la matriz nula de ese espacio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la matriz nula en cada espacio es aquella matriz cuyo todos sus coeficientes son iguales a 0. Bien. ¿Preguntas acá? Profe, una consulta. ¿Solamente tienen que ser todos los coeficientes 0 o también tienen que ser cuadradas, una matriz cuadrada? Porque veo que Buena los pregunta. dos ejemplos. No hace falta. Si yo puse los dos ejemplos, no hace falta. Esta es la matriz nula de ese espacio. De R de 2×3. Sí, no tiene que ser cuadrada solamente. Pero hiciste una buena pregunta porque hay algunas categorías de matrices que solamente se aplican a matrices cuadradas. Pero la categoría de matriz nula, el adjetivo de nulo para una matriz, es un adjetivo que se le puede asociar a una matriz de clase M por N sin restricciones con el M y con el N. Hay otros adjetivos que vamos a usar para las matrices que solamente se lo dan cuando estamos hablando de matrices cuadradas. Pero esta, la de matriz nula, es un adjetivo que le puedes dar a la matriz adecuada de cualquier espacio. ¿Bien? Sí, profe, se entiende. Gracias. De nada. 6, 7. Matriz traspuesta. Traspuesta. Bueno, aquí hacemos algo. Vamos a definir una matriz que ni siquiera está en el espacio de donde sale la primera. Si A es una matriz en K a la M por N, si A es una matriz en K a la M por N, vamos a suponer que A es la matriz cuyos coeficientes son los A sub i J, y variando desde 1 hasta M, y J variando desde 1 hasta N. Noten que hay veces que usamos esta notación porque es más simple y más corto de usar, y hay veces que vamos a usar la notación más amplia, donde ponemos en fila y en columnas cada uno de los términos. Entonces, la matriz A traspuesta, o la traspuesta de la matriz A, entonces, la traspuesta de la matriz A es la siguiente. La denotamos así. A con una T como supraíndice. Es un objeto que vive en K, pero ni siquiera vive en este mismo, o no necesariamente en el mismo espacio de matrices de M filas con N columna. Este va a pertenecer al espacio de matrices con coeficientes en K de N filas por M columnas. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea la cantidad de filas que tiene A, esa cantidad que es M va a ser la cantidad de columnas que tiene la A traspuesta. Y la cantidad de columnas que tiene A, que en este caso es N, va a ser la cantidad de filas que va a tener la A traspuesta. Y esta matriz se define así. Es tal que la A traspuesta, quiero usar la misma notación, la A traspuesta va a tener como elementos a los mismos elementos que tiene A en una fila, pero puestos en la columna. Es decir, si indicamos con el primer índice al índice de las columnas de las filas de A grande y con J al índice que marca las columnas de la A grande, entonces en la A traspuesta vamos a intercambiar de lugar eso. El J va a marcar la fila y el I va a marcar la columna aquí. J
que es el índice que marca la columna, se mueve como se mueve, que es el índice que marca la fila en la A traspuesta, es el mismo índice que marca la columna en la A. Y se va a mover como se movía antes, desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n. Y el i se mueve como antes también, desde 1 hasta m. El primer índice siempre marca la fila en una matriz y el segundo índice siempre marca la columna en una matriz. Y lo que sucede con A y A traspuesta es que se cambian de lugares las filas con las columnas. Hagamos un ejemplo. Entonces, suponte que A es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esta es una matriz que vive en R a la 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Entonces, A traspuesta va a vivir en R a la 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. ¿En qué consiste? Dice, tenés que tomar los que están en la primera fila de A y ponerlos en columna. A traspuesta va a ser, tomo los elementos que están en la primera fila de A. 1, 2, 3, pero lo pongo en la primera columna. 1, 2, 3. Y tomo los elementos que están en la segunda fila de A y lo pongo en la segunda columna. Lo que antes era la segunda fila, ahora será la segunda columna. 4, 5, 6. ¿Me explico, chicos? La traspuesta es justamente transponer las filas por columna. Consiste en transponer las filas por columnas de una matriz. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la fila y la ponemos en columna. Y así nos volvemos la traspuesta de una matriz dada. Esta matriz, por supuesto, la traspuesta no necesariamente pertenece al mismo espacio al que pertenecía la A. Pero hay veces que sí va a pertenecer al mismo espacio al que pertenecía la A grande. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando sea una matriz cuadrada. Exacto, cuando sea una matriz cuadrada. 8. Si A pertenece acá a la n por n, supongamos que tiene la misma fila y la misma columna, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, y que esa es n, esa cantidad, entonces la traspuesta también va a ser una matriz del mismo espacio, a la n por n. ¿Sí? ¿Ejemplos? Supónganse que A es la matriz 3, 6, 2, pi, 4, 1, log de 6, 3, 1. ¿Cuál es A traspuesta? A traspuesta. Otra matriz de 3 por 3. Sí, ¿y cuál? Si esta es la A. Sería que en la fila primera te va a quedar 3pi logaritmo de 6. En la segunda 6, 4, 3. La primera fila va a ser 3, pi y log de 6. Muy bien. La segunda sería 6, 4 y 3. 6, 4 y 3. 6, 4 y 3. Muy bien. La última 2, 1, 1. Y 2, 1, 1. La tercera fila. Muy bien. Y esta es un elemento que también vive en R a la 3 por 3. ¿No? Porque esta también pertenecía a R a la 3 por 3. Bien. Entonces tenemos matriz traspuesta. Tenemos el concepto de matriz opuesta. En este punto
Es medio arbitrario hablar de matriz opuesta porque todavía no definimos una suma, pero como son herramientas, la vamos a definir así, matriz opuesta. Matriz opuesta. Si A es una matriz que vive en K a la M por N, entonces su opuesta consiste en aquella matriz que vive en el mismo espacio, pero cuyos coeficientes son los opuestos de los coeficientes de A. Entonces su opuesta, si A es la matriz A sub i j, variando desde 1 hasta m, y j variando desde 1 hasta n, su opuesta la vamos a escribir así, con un menos adelante. A es la matriz que también vive en el mismo espacio, pero cuyos elementos o coeficientes son los opuestos de los elementos que están en la misma posición de la matriz A. Con i variando desde 1 hasta m y con j variando desde 1 hasta n. 9. Ejemplos. Si A es la matriz 2, 3, 1, menos 1, 5, 6, esta vive en R a la 2 por 3, a la 2 por 3, que va a ser menos A. Tenemos que poner la misma matriz, pero cambiándole de signo a los coeficientes de la matriz A. Entonces esto va a ser menos 2, menos 3, menos 1, 1, menos 5, menos 6. Esa va a ser otra matriz que vive en el mismo espacio. Dos filas por tres columnas. Menos 5. ¿Sí? Esa es la matriz opuesta de una matriz dada. Bien, chicos, ¿tienen preguntas hasta acá? No. No, profe. Bien. Todo muy simple, ¿no? Hasta ahora. Bueno. Ahora vamos a hacer una pausa. Y lo que sigue de acá en adelante es solo para matrices cuadradas. Solo para matrices. Profe, disculpe lo moleste, en el chat le hicieron una pregunta. Dice, No, si es raíz, ¿cuál es su opuesto? no entendí la pregunta. Si es raíz, ¿cuál es su opuesto? ¿Raíz de un número? Supongo que es en el conjunto anterior cuando estaba explicando el opuesto. Si es un número raíz. ¿Y cuál va a ser el opuesto de un número real? A ver, Su hagamos una negación. pausa de esto. A ver, vamos a poner si B es la matriz, pongo así en fila. 1 raíz de 2 raíz de pi. Entonces, ¿quién es menos B? ¿Eso es la pregunta? Espérate, se le niega la raíz. Se le niega la raíz nomás. A ver, Nicolás, vos me decís en un final, se le niega la raíz nomás y le pongo un 0. No es lo mismo negar, que es una operación de proposiciones, que poner un menos. El menos se utiliza justamente para designar el opuesto. Negar es esto, poner este símbolo. ¿Están relacionados? Sí, pero no son las mismas operaciones. ¿Bien? Ahora, este es un número real, sea cual sea.
1 en reales identifica el opuesto poniéndole una rayita adelante. ¿Sí? Menos 1 menos raíz de 2 menos raíz de pi. ¿Me explico? El símbolo del número real con una barrita adelante identifica al opuesto o al elemento que tenés que sumarle al número para que te dé el neutro de la suma. Claro, al A menos A. Si C es la matriz A, B chiquita, C chiquita, independientemente de cuál sea el número, esto puede ser una raíz, un logaritmo, lo que sea, son números reales, entonces menos C va a ser la matriz menos A chiquita, menos B chiquita. Otra vez me olvidé que no van las comas cuando estoy hablando de matrices. Menos B chiquita, menos C chiquita. ¿Sí? Esto es un símbolo que se utiliza para hablar o para referirnos al opuesto del número C, independientemente de quién sea el C. ¿Me explico, chicos? El símbolo, este que es como un ángulo hacia abajo, es el que se llama denegación y lo utilizamos cuando queremos referirnos a la proposición negada de una proposición dada. ¿Me explico? Son símbolos sí que se parecen y parecen. Y guardan una relación, pero no son lo mismo. Aquí estamos tomándole lo opuesto al número 1, aquí estamos tomándole lo opuesto al número A. No estamos negando ninguno de los dos porque no son proposiciones. ¿Me explico, chicos? Sí, profe, se entendió. Bueno, continuemos. Continuemos. Está bien que me hagan esas preguntas porque este es el momento en que tienen que hacer esas preguntas. Porque si no, saltan esos, quizás, cuestiones conceptuales ya cuando uno lo evalúa en los parciales y ya no hay tiempo para corregir ahí. Así que los invito a que hagan todo ese tipo de preguntas. Acá, cosas que no están muy claras conceptualmente, las pueden hacer ahora porque ahora sí podemos responder. Ahora sí, solo para matrices cuadradas. Solo para matrices cuadradas. Es decir, el caso en que el M es igual al N. Recuerden eso, ¿no? Misma cantidad de filas que de columnas. Bueno, hay diferentes categorías en las que vamos a, a ir poniendo las matrices que son cuadradas. Para comenzar con alguna de ellas, vamos a hablar de las matrices triangular superior. Matriz triangular superior. Bueno, entonces, primero tenemos que trabajar siempre con una matriz cuadrada. A va a pertenecer acá a la n por n. A la n por n. Y va a ser triangular superior si va a ser triangular superior si todos los elementos i, j que verifican que la fila es más grande que la columna son todos iguales a 0. Con i mayor que j. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Supongamos que A, entonces ponemos acá. La 1, 3, 4, 0, 2, 2, 0, 0, 0. ¿Sí?
Esta matriz, noten esto, el 0 de acá está en la fila 2, columna 1. La fila es más grande que la columna. Y este elemento de acá está en la fila 3, columna 1. La fila es más grande que la columna. Este 0 de acá está en la tercera fila, columna 2. La fila es más grande que la columna. Aquí. Fila 3, columna 2. Entonces, para ver si una matriz es triangular superior, tengo que verificar que los números que están por debajo de esta, que es la diagonal, se llama diagonal principal, los elementos que están en la fila I, columna I, los elementos que están por debajo son todos 0. Ahora, en la definición no me dice nada de qué es lo que le tiene que pasar a los elementos que están en la diagonal principal o arriba. Eso puede ser cualquier cosa, incluso pueden ser 0. Por definición, una matriz es triangular superior si sucede que los elementos que están por debajo de la diagonal principal, esta es la diagonal principal, la marco acá, por debajo de la diagonal principal son 0. Pero en la definición no dice que los que están en la diagonal o arriba deben ser distintos de 0. ¿Me explico? Es decir, otro ejemplo muy trivial de una matriz que es triangular superior es, por ejemplo, la que tiene todas las componentes iguales a 0. ¿No? Esta es una triangular superior también, porque no todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son 0, y esa es la única condición que debe cumplir una matriz para denominarse triangular superior. ¿Me explico, chicos? Por supuesto, siempre estaremos hablando de matriz triangular superior cuando estemos trabajando con matrices cuadradas. Porque cuando estamos trabajando con matrices cuadradas, está definida esta diagonal que se llama diagonal principal de la matriz. ¿Me explico? Sí, profe. El concepto análogo, pero para los números por arriba de la diagonal principal, página 11, ese es de matriz triangular inferior. Matriz triangular inferior. Entonces, de vuelta tomamos una matriz cuadrada de n por n, a igual a los a sub i j, con i y j variando desde 1 hasta n, con i y j variando de 1 hasta n. Acá quise poner una coma solamente. Y lo que le va a pasar a esta matriz para ser considerada triangular inferior es que todos los términos que están por arriba, todos los coeficientes que están por arriba de la diagonal principal son todos iguales a 0. Es decir, los a sub i j son todos iguales a 0 si pasa que el j, la columna, es más grande que la fila para todos los elementos que tienen 0 por arriba de la diagonal principal. Ejemplo, vamos a tomar la matriz, vamos a llamarle B, por ejemplo, qué sé yo, la 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 4, 5, 6, 0, 0, 2, 3, 1. ¿Sí? Este es un ejemplo de una matriz de 4 por 4. Aquí está la diagonal principal. Marco la diagonal principal, que son todos los números que están en la columna I y fila I. Y por arriba de esa diagonal principal solamente hay ceros. Si solamente hay ceros, entonces esa matriz es denominada triangular inferior.
¿De acuerdo? Un ejemplo trivial es, de vuelta como pasó antes, como la condición para ser triangular inferior no dice qué es lo que deben ser los números en la diagonal principal o por debajo. Entonces, estos números pueden valer cualquier cosa. E incluso pueden valer 0. ¿Sí? Podemos poner n, la matriz nula, de 4 por 4. 0, 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 0. Es una matriz de 4 por 4 que cumple esta característica, que los elementos que están por arriba de la diagonal principal son todos ceros, así que esa es triangular inferior también. ¿Me explico, chicos? Sí. Lo único que uno debe analizar para ponerle el adjetivo de triangular inferior a una matriz es verificar que los elementos por arriba de la diagonal principal son iguales a 0. En ese caso sería clasificado como matriz triangular superior y también inferior, ¿verdad? Claro, las nulas son matrices triangulares superiores e inferiores. No son las únicas. Porque podríamos poner, qué sé yo, se me ocurre 12. La matriz A igual a la 1, 0, 0, 3. Esta es una matriz que es, por debajo de la diagonal principal tiene 0, así que es triangular superior. Y por arriba la diagonal principal también tiene 0, así que es triangular inferior. Así que esto también cumple que son las dos cosas. ¿De acuerdo? Sí, se entendió. Bien. Entonces, recordemos que que estas definiciones de matrices triangulares solamente la abordamos para las matrices que son rectangulares. No tiene sentido hablar de triangular inferior o superior cuando estemos hablando o trabajando con matrices rectangulares. ¿Bien? Bueno. Otro concepto también solamente para matrices cuadradas, que es la matriz diagonal. El concepto de matriz diagonal. Matriz diagonal. Entonces, de vuelta, una matriz cuadrada va a ser diagonal a cuyos elementos los vamos a anotar así, los a sub i j, con i y j variando desde 1 hasta n, misma cantidad de filas que fue de columna, va a ser diagonal si todos los elementos que no están en la diagonal principal son iguales a 0. ¿Sí? Una diagonal es básicamente todas las matrices que son triangular superior y triangular inferior al mismo tiempo. ¿Sí? A es diagonal si solo si los elementos que están fuera de la diagonal principal son todos iguales a 0. A sub i j es igual a 0 si i es distinto de j. Si i es distinto de j, si no está en la misma fila que en la columna, entonces es un elemento que está fuera de la diagonal principal. Ejemplo, esa que está ahí. A igual a 1, 0, 0, 3. Es una matriz diagonal. B igual a una matriz 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Es una matriz diagonal. Y la nula también es diagonal, ¿no? La nula de cualquier orden también es diagonal siguiendo esa misma definición. ¿Por qué? Las condiciones de triangular superior, triangular inferior y matriz diagonal solamente especifica el valor que deben tener los números
en un sector dado de la matriz, pero no dice qué es lo que deben ser los números en otros sectores. ¿No? Aquí el concepto de diagonal dice, para que una matriz sea diagonal, lo que debe ocurrir es que los números que no están en la diagonal principal deben ser 0, pero no dice aquí que los que están en la diagonal principal deben ser distintos de 0. ¿Me explico? Así que, mientras no lo diga, todavía esos números pueden ser cualquier valor, incluso ser 0. Bueno, entre las diagonales, entre las matrices diagonales, hay algunas particulares que son las que tienen en la diagonal principal el mismo número. Y esas matrices se llaman matrices escalares. 2, 13. Matriz escalar. Matriz escalar. Entonces, una matriz cuadrada en K a la n por n es escalar si es diagonal es decir, si todos los elementos fuera de la diagonal principal son iguales a 0 y existe algún número en el cuerpo, algún número real, vamos a llamarle A chiquita, en el cuerpo, algún número real o algún número complejo, dependiendo de cuál sea el cuerpo en donde estés tomando los escalares, estos coeficientes, al que los elementos de la diagonal principal, que son los que ocupan la columna I, la fila I, son todos iguales a ese mismo elemento. Ejemplo. Por ejemplo, el 1001 de el 2002. ¿Sí? Cuando estos números sean todos iguales, esa matriz se va a llamar, es una matriz diagonal porque los números que están fuera de la diagonal principal son iguales a 0, pero además los de la diagonal principal se repiten. ¿Sí? Cuando el número que se repite en una matriz escalar es el 1 en la diagonal principal, esa matriz se llama matriz identidad y se la denota con la letra I mayúscula. La identidad o la matriz identidad del espacio de matrices cuadradas K a la n por n es aquella matriz que es escalar y que en la diagonal principal solamente tiene al número 1. Para indicar que es la identidad del espacio K a la n por n, se le suele colocar acá como subíndice a la I mayúscula el orden en el que está. En este caso será I sub 2. Porque tiene dos filas y dos columnas y estamos hablando de matriz cuadrada. Entonces, la letra I mayúscula se la reserva para indicar a la matriz escalar que en la diagonal principal solamente lo tiene al 1. Y este subíndice indica el espacio en el que está esa identidad, es decir, cuántas filas y cuántas columnas. ¿Me explico? A ver, ¿quién sería I sub 4? Sería 1, 0, 0, 0.
Esa es la primera fila. La 0, segunda fila 1, 0, 0. Muy bien. La tercera, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Luego 0, 0, 0, 1. 0, 0. Exacto. ¿No? La notación ya dice cuál matriz es. Cada vez que se tome con esta notación I mayúscula, la I se la reserva para la matriz identidad, que es la matriz escalar, que en la diagonal principal tiene solamente el número 1. ¿Cómo te das cuenta cuántas filas y cuántas columnas tiene esta matriz? Bueno, eso es lo que te dice el índice, el subíndice. 4 de la I mayúscula. Sería como decir cuántos unos tiene, ¿o no? No tiene nada que ver eso. Y sí, porque termina teniendo también 4, 1. También te da esa información si lo necesitas. Creo que es la Sí. misma, ¿no? Es 4, 14, 14. Identidad. Matriz simétrica. Matriz simétrica. Matriz simétrica. Entonces tomemos una matriz cuadrada. En K de por N. Matriz cuadrada. Supongamos que los elementos de la matriz A son los coeficientes A sub i j con I y J, con I y J variando desde 1 hasta N. Entonces, la matriz simétrica de A consiste en tomar los elementos de un lado de la diagonal principal y colocarlos del otro lado de la diagonal principal. A ver si tenemos una anotación, no recuerdo si tenemos una anotación para hablar de la simétrica. Comparto el slide. La se doy. Díganme ustedes si pueden ver la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí está la definición de matrices, las dos formas de notación, algunos ejemplos. Matrices columnas, matrices filas, lo que estuvimos viendo, matriz nula, traspuesta. La traspuesta, matriz opuesta, matriz triangular superior. Los ejemplos, matriz triangular inferior. Diagonal. Algunos ejemplos. Matriz external. Matriz identidad unidad. Esa la vimos recién. Identidad de orden n. Matriz simétrica. Ah, no, no tenemos una notación. Matriz simétrica. Son aquellas matrices que coinciden con su traspuesta. O sea, que el A sub i j es igual a la A sub j i. Esto significa aquellas matrices que verifican esta igualdad, que no necesariamente siempre pasa, ¿no? Que A sea igual a su traspuesta. Entonces, va a ser simétrica si sucede que los elementos que están de un lado de la diagonal principal son iguales a los elementos que están del otro lado de la diagonal principal. A ver si hay algún ejemplo acá. No.
Dejo de compartir un momento y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, va a ser simétrica si A es simétrica. Sí, solo si el A sub ij es igual a la sub ji. Los elementos que están de un lado son iguales a los elementos que están del otro lado de la diagonal principal. Ejemplos. Por ejemplo, puedo poner la matriz A, que sea la 1, 2, 2, 3. ¿Sí? Los elementos que están de un lado y del otro de la diagonal principal son iguales. Ejemplo, la matriz B, la 1, 2, 3, el simétrico, este está en la fila 1, columna 2. En la fila 2, columna 1 tiene que estar el mismo elemento. 2. En la diagonal principal no dice que tenga que ser algún valor. 4, 7. 3. 3, 7, 5. ¿Sí? Noten esto. Este que está en la fila 1, columna 2, es igual a que está en la fila 2, columna 1. ¿Sí? El que está en la fila 1, columna 3, es igual al que está en la fila 3, columna 1. ¿Bien? Y el que está en la fila 2, columna 3, es igual al que está en la fila 3, columna 2. Los simétricos son iguales. Cuando sucede esto, esa matriz se denomina matriz simétrica. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las matrices simétricas? Bueno, que si ahora pongo la B traspuesta, si ahora calculamos la B traspuesta, tengo que poner las filas como columnas, ¿no? Pongo en la 1, 2, 3, pero como primer columna, 1, 2, 3. La fila 2, 4, 7 ahora va a ser la segunda columna. 2, 4, 7. Y la fila 3, 7, 5 va a ser la tercera columna. 3, 7, 5. Y vuelvo a obtener la misma matriz B cuando hago la traspuesta. Así que a las simétricas le sucede eso. Que cuando le calculas la traspuesta vuelves a obtener la misma matriz. ¿Me explico? Sí, ¿La sí, matriz nula también sería simétrica? Claro, la matriz nula también sería simétrica. Claro. La n sería la 0, matriz 0, nula 0, 0, cuadrática. 0, 0, 0, 0, 0. La matriz nula cuadrada de cualquier orden es también simétrica. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, son las 9:40. Paramos hasta acá. Hasta ahora lo único que vimos es el conjunto de matrices. No vimos cómo se operan, no vimos cómo interactúan entre ellas. Es decir, no establecimos ni una suma ni un producto. No le dimos estructura todavía al conjunto. Solamente vimos el espacio de matrices y los objetos. Y algunas categorías, algunos nombres que le pusimos a algunas matrices. Y nada más. Bien, pero todavía no aprendemos cómo trabajar con esos objetos. ¿Me explico? La clase que viene vamos a ver justamente cómo trabajar, cómo se operan los objetos, cuáles son las operaciones con las que vamos a trabajar con ellos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, bro. No, profe. Bueno, entonces hasta el jueves. Hasta el jueves, Wilfredo. Hasta la Hasta el próxima. jueves. Hasta el Chao. jueves, chicos. Chao, Hasta chao. el jueves, Nos vemos, profesor. profe. Hasta Chau, el chau. jueves. Gracias. Hasta Adiós, luego. Nos profe. vemos, Gracias. gracias. Chao, chao.
Dejó de grabar. Así, yo subo ahora la clase, Witt.